Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película La Leyenda de la Casa del Infierno, también conocida como La Leyenda de la Mansión del Infierno. Y bueno, estamos ante una de las mejores películas de terror de casas encantadas de la historia. Yo siempre lo he dicho, me encantan las películas de terror de casas encantadas, hay muchísimas muy buenas, pero si tuviera que hacer una criba que me dijeran, bueno, pues de todas ellas tienes que elegir unas pocas, sin duda alguna estaría esta película, estaría The Haunting, pero la versión de los años 60, no ese remake que se hizo en los años 90, dirigido por Jan de Bont, que fue un remake nefasto. Estaría, por supuesto, Poltergeist, por supuesto, Amityville. Como película de terror de casas encantadas de los últimos años, estaría Expediente Warren, El Conjuro, que me encantan. Me encanta también la de El caso Enfield, pero me gusta más, a mí personalmente, me gusta más la primera que hicieron, la del Conjuro. Y esta película tendría que estar ahí, porque esto es una auténtica joya, una maravilla y una obra maestra del cine de terror. Es una película que me encanta y que tiene muchas cosas en común con la película de Haunting. No son iguales, pero sí que están bastante emparentadas, tienen bastante elementos en común. Y tanto ella como The Haunting fueron las incursoras de elementos que luego veríamos en las películas de Casas Encantadas. Es decir, si las películas de Casas Encantadas tomaron como referencia a las dos películas más famosas que han habido, que han sido Amityville y Poltergeist, es como las dos referencias, tanto Amityville como Poltergeist han tomado a su vez de The Haunting y de La Leyenda de la Casa del Infierno, han tomado elementos, digamos que fueron precursoras. Al igual que The Haunting, esta película me encanta, me encanta. Una vez dije, creo que cuando comenté, hice el top 10 de películas de terror de casas encantadas, que por supuesto incluí La Leyenda de la Casa del Infierno, dije que a mí me gustaba un poco más que The Haunting. The Haunting me refiero, siempre que hablo de The Haunting me refiero a la original, de los años 60 que la comenté en el canal. Pues no es que me guste más, son igual de buenas y me gustan igual y ambas me parecen terroríficas, las dos. Simplemente esta película es como que le tengo más cariño. No me pasa un poco como que de todas las que he nombrado, ¿cuál elegiría si tuvieras que elegir una? Pues quizás elegiría la de Poltergeist porque es la que más cariño le tengo de todas. O sea, todas son igual de buenas, todas tienen elementos increíbles. Pero es la primera película de Casas Encantadas que vi, la vi de niño. Y entonces no digo que sea mejor que las otras, simplemente es como que la que le tengo más cariño. Esta película yo la vi también siendo niño, es una película que me aterrorizó, me impactó, la vi The Haunting, la vi mucho después, entonces como que le tengo más cariño. No es que me guste más, no sabría cómo explicarlo, es que me adoro tanto estas películas. Cuando hablo de películas de terror adoro tanto que decir una más que la otra no, o sea, son igual de buenas, las dos son obras maestras. The Haunting es una obra maestra del terror y una de las mejores películas de casas encantadas y precursora de muchos elementos que luego tendrían las películas de casas encantadas, como digo, incluyendo Amityville y Poltergeist, que son las más conocidas. Pero esta también es una obra maestra. Son igual de buenas, exactamente igual de buenas, y tanto aportó The Haunting ciertos elementos para las películas de Casas Encantadas como los aportó esta película. Simplemente esta película yo la vi de más niño, esta película le tengo un cariño también especial, al igual que la de Poltergeist. Yo creo que Poltergeist, Amityville y esta de La Leyenda de la Casa del Infierno les tengo un cariño muy muy similar. Poltergeist fue la primera, pero yo esta la vi también siendo muy niño, al igual que Amityville. Y son películas que las llevo en mi corazón y como películas de casas encantadas para mí son referenciales, vamos, absolutamente increíbles. Y esta película es una auténtica joya y, como digo, una obra maestra absoluta del cine de terror en general, ya no solo de Casas Encantadas. La dirige John Hughes, que es un director que dirigió la película Drácula y las mellizas para la Hammer, una película que también me encanta, que no tiene nada que ver con Drácula. Ya la comenté en el canal cuando hablé de la trilogía de Karstein, que hizo la Hammer, de la novela de Sheridan Le Fanu, sobre la vampira esta de Mircala o Carmila, según en qué película era Mircala o Carmila Karstein, que eran las amantes del vampiro, el Drácula y las mellizas, que como digo no tiene nada que ver con Drácula. En realidad el título original era, creo que, Las mellizas del diablo o algo así. Y luego estaba Lujuria para un vampiro, que para mí fue la peor. La mejor de esa trilogía fue Drácula y las mellizas, que la dirigió este director. O sea que ya empezó con muy buen pie en la Hammer.
Luego, después de esta película, dirigió la cuarta parte de la saga de Aullidos, una película que viene a ser como una especie de remake encubierto de la de Joe Dante, que también me la considero, es para mí una de las mejores películas de hombres lobo de la historia y una obra maestra también del cine de terror. No le llega ni a la sola de los zapatos a la película de Joe Dante, pero sí que fue una secuela que a mí por lo menos me gusta, y siendo ya este director ya como que digamos que con el tiempo fue relegado un poco a hacer telefilms, ¿no? Ya esa de Aullidos, la cuarta parte, ya era un telefilm con muy bajo presupuesto. Aún así tenía algunas escenas de efectos especiales que estaban bastante bien realizadas y algunas transformaciones que me parecieron incluso bastante originales. Y luego ya hizo otra también, que era una American Gothic, que también tengo comentado en el canal, que era Escóndete y Tiembla, que también está bastante bien. Es decir, es un buen director. Empezó con dos joyas, que son Drácula y las mellizas y La leyenda de la Casa del Infierno, sobre todo, que como digo, para mí es una obra maestra del terror. Pero luego ya como que hay directores a veces pues que no tienen éxito y pues su carrera va tirando un poco pues para la pequeña pantalla. Le pasó también un poco lo mismo que a Dan Curtis, que también tiene otra de las películas de Casas Encantadas que también podría estar en esta lista de mis favoritas, que es la de Pesadilla Diabólica, una película que me encanta, me parece también fascinante dentro de películas de Casas Encantadas, y es que hay tantas. Bueno, hablando ya de la película La leyenda de la Casa del Infierno. La película trata sobre un tipo, un millonario, que contrata a unas cuantas personas para que vayan a una mansión para descubrir si existe la vida después de la muerte. Es decir, el tipo ya está mayor, el tipo ya está enfermo, está a un paso de la muerte, por decirlo de alguna manera suave, está a un paso de la muerte, y entonces él quiere saber si existe vida más allá de la muerte. ¿Cómo averiguarlo? En un lugar donde se supone que hay espíritus, donde se supone que hay fantasmas, un lugar donde ha muerto mucha gente en ese sitio, y se supone que corren leyendas de que ese lugar está lleno de espíritus. Entonces, si de verdad existen esos espíritus ahí, quiere averiguar este hombre qué es lo que hay detrás de la muerte, si es verdad que la gente que ha muerto, sus espíritus están ahí, cómo se pueden comunicar con esos espíritus, qué hay detrás de la muerte, qué hay más allá, comunicarse quizás con esos espíritus y que le den la prueba de que existe vida más allá de la muerte y de cómo se vive, de qué manera se vive, pues estando muerto, estando en tu forma espiritual. A la mansión, le llaman la mansión de Velasco, un tal Emmet Velasco era el dueño de la mansión, y se supone que el tipo es un tipo que le llamaban el gigante rugiente o algo así. Era un tipo que decían que era súper alto, que medía 2 metros y pico, que no salió nunca de la mansión, era como que se encerró en la mansión, y era un tipo pues que ahí consumía drogas, era alcohólico, hacía orgías, era un vicioso de la hostia, y incluso rituales en los cuales sacrificaba personas. En esa mansión han muerto mucha gente. De hecho, que al final muchas de los familiares de las personas que eran invitadas a la mansión, al ver que no aparecían sus familiares, fueron a la mansión, y es cuando encontraron a todos los cadáveres que habían sido mutilados y masacrados dentro de la mansión por este tipo en esos sacrificios que realizaba. Encontraron todos los cadáveres menos el del tipo el del Emmet Velasco. El caso es que se quedó esa leyenda de que después de esos acontecimientos, más personas vivieron en esa mansión, y pues siempre habían accidentes o moría gente. Se corrió la leyenda de que todos los muertos, de que iban muriendo en esa mansión, sus espíritus se quedaban en esa mansión. De ahí que se le apodará la mansión del infierno. Entonces van a investigar un tipo que es un físico, con su mujer, que también es física, igual que él, y luego van dos mediums. Pero aquí te distinguen lo que es un medio físico de un medium mental. Hay una chica que se supone que es un medio mental, en el cual los espíritus, digamos, que entrarían dentro de ella y podrían hablar a través de ella. Ella podría como comunicarse con esos espíritus que hay en esa casa. Y un medium físico significa que podrían esos espíritus, a través de esa persona, también como un contacto con ellos, una comunicación con ellos, pero a través de movimientos de mesas, movimientos de objetos. Ese medium físico, que está interpretado por el actor Roddy McDowall, que se le conocerá por la después también maravillosa y obra maestra del terror vampírico, de las mejores películas de vampiros de la historia, Noche de Miedo, por interpretar a Peter Vincent, que era este presentador del programa Noche de Miedo, que convertido luego en cazavampiros. Bueno, el tipo estuvo en los años 50 también en otra investigación que se hizo en la casa, y pasaron sucesos extraños, sucesos sobrenaturales, y todos los que estuvieron en esa mansión en los años 50
o murieron o tuvieron accidentes en los cuales uno quedó inválido, otro quedó paralítico, otro perdió las piernas porque se tiró desde una ventana. Muchos enloquecieron, el único que salió de una pieza fue este hombre, que aún así se quedó bastante traumatizado. Pero ha regresado porque necesita el dinero, y entonces es un poco de, bueno, yo voy, no me meto en nada, voy solamente a mirar, no quiero yo estimular a los espíritus que hay en esta mansión, porque él está seguro de que hay espíritus en esa mansión, no voy a hacer nada, es lo que le dice al físico, usted no haga nada si no quiere morir, o que le pase algo como les pasó a mis compañeros en los años 50. Usted no haga nada cuando pase la semana, porque les da de plazo una semana para que averigüen si existen los espíritus realmente en esa mansión y se comunique con ellos para ver si hay vida detrás de la muerte. Entonces dice, usted pase la semana, no haga nada, no le toque los cojones aquí a los espíritus que hay en la mansión. Cuando pase la semana le dice al viejo lo que quiere oír, que sí que hay vida detrás de la muerte, que los espíritus se comunican con nosotros tal y cual, cobre el dinero y se acabó. Porque si intenta estar aquí metiendo mano y comunicándose mucho con estos espíritus, pues al final van a pasar cosas malas, porque se van a cabrear. Bueno, la mansión espectacular, o sea, la atmósfera que tiene, la mansión toda llena de niebla por los alrededores, el interior de la mansión, lo que es la decoración, todo lleno de telarañas. Esa decoración no es ni muy recargada como en algunas películas de la Universal o algunas películas de terror gótico de Mario Bava, ni quizás las películas de la Hammer ya he comentado de que esas mansiones, esos castillos que aparecían eran muy poco recargados en comparación con algunas películas de la Universal, otras no, otras eran también poco recargadas como las de la Hammer, pero no eran tan recargadas sobre todo como las películas de terror italiano, como las de Mario Bava, La Máscara del Demonio y tal. Me refiero a la decoración, es decir, armaduras, cuadros, muebles, telarañas, o sea, estar las instancias de esas mansiones recargadas. Esta película es mitad y mitad. No está muy recargada, pero tampoco está tampoco recargada como las de la Hammer. Quizás esas decoraciones de las estancias puedan recordar un poquito más a las películas de la Hammer, de hecho que esta película es inglesa, y el John Hughes trabajó en la Hammer con Drácula y las mellizas, podría recordar quizás un poco más a las películas de la Hammer, esa decoración, siendo un poquito más recargadas, ¿no?, que a las películas de terror gótico italianas. La decoración... Esta mansión, yo debo decir que para mí es la que mejor atmósfera crea en cuanto a la ambientación de la mansión de las películas de Casas Encantadas que he visto, de verdad. Y me encanta la mansión que aparece en The Haunting, me encanta bueno, en realidad son casas normales, la casa de Amityville o la casa de Poltergeist, pero en cuanto a esa ambientación, esa decoración, las telarañas, la manera en que está mostrada toda la mansión, esos movimientos de cámara que parece que la mansión te está vigilando. La mansión aquí es un entorno vivo, al igual que lo era en The Haunting. De esto toma bastantes referencias al The Haunting. De hecho, el argumento es parecido. En The Haunting iban a investigar, a ver si habían fantasmas, espíritus en esa mansión. Aquí pasa exactamente lo mismo. Una mansión donde han sucedido cosas extrañas en el pasado, vamos a investigar, ¿no? Es algo parecido, aunque no es realmente igual. Está basada esta película en una novela y el guión de hecho es de Richard Matheson, el famoso escritor de Yo Soy Leyenda. Pero lo que es la mansión en sí, lo que es la ambientación, la atmósfera que tiene, para mí es la que más me gusta de las películas de Casas Encantadas. Esta es la que mejor atmósfera crea en el interior de esa mansión. Luego también se torna como un ente vivo, La cámara muchas veces va siguiendo a los personajes, va moviéndose suavemente por las estancias, movimientos muy suaves, movimientos de cámara bastante sugerentes en cuanto a la utilización de los travelings suaves, muy parecido a la manera de dirigir que tiene Terence Fisher. De ahí, como digo, muchos directores de terror ingleses tomaron mucha de referencia del maestro de Terence Fisher. Pero bueno, es lo que es visualmente es una pasada. Ahí los momentos en los que se ve la mansión te van diciendo cada día que pasa, para que tú sepas qué día estás de la semana. Porque yo estoy en una semana para averiguar lo que necesitan averiguar de esa mansión, entonces te va poniendo abajo el día de la semana y a veces hasta la hora. Dentro de un mismo día, la hora la hora en la que pasa ciertos acontecimientos, para que tú sepas en qué hora ha pasado cada acontecimiento. Se ve muchas veces planos de la mansión desde fuera, planos de la mansión cubierta de niebla, muchas veces la mansión vista, la cámara puesta, que parece que la mansión está como inclinada,
¿no? Como que ponen la cámara de una manera que parece que la mansión esté como inclinada, casi flotando entre la niebla. Esta manera de ver los edificios inclinados lo utilizaban bastante en películas de terror de la Universal. Yo creo que esto es también como un guiño a las películas de terror de la Universal. Un poco tomar cierto elemento ese cierto elemento de clasicismo, pero con elementos modernos. Ya estamos en los 70, ya estamos en una época del terror moderno. Entonces esta película tiene elementos clásicos y elementos de cine de terror moderno. Como por ejemplo la película de Fantasma, que tenía cierto aire de ese clasicismo, pero también elementos muy, muy modernos, de cine de terror moderno. Bueno, cuando llegan a la mansión, o sea, el plano que llegan a la mansión se ve un plano desde abajo, o sea, están ellos en la puerta de entrada de la mansión y tú ves como si la cámara estuviera aquí abajo y los ves a ellos como arriba, un poco como incluso inclinados, los cuerpos como inclinados por la posición de la cámara, y la mansión. Esa posición de cámara hace que la mansión sea enorme, parezca mucho más grande de lo que realmente es, haciéndolos a ellos como que está la mansión muy por encima de ellos, como que es una estructura que los va a dominar, como que es una estructura, un ente vivo que está muy por encima de ellos, es mucho más poderosa que ellos, es mucho más grande que ellos. Incluso está esa manera de ver, de enfocarlos, esa manera de colocar la cámara, que parece que los cuerpos de ellos estén incluso un poquito inclinados y la mansión parece que esté un poco inclinada hacia ellos, da un efecto tridimensional que parece que los vaya a absorber, parece que los vaya a coger. No vais a entrar en un lugar que os va a absorber. Una vez entréis vais a ser míos, sois pequeños y os voy a atrapar, os voy a absorber. Y eso es lo que es esta película. Esta película es absorbente. Estar mirando las escenas y es realmente absorbente. Tiene algunas escenas de efectos sobrenaturales, de movimientos de objetos. Esto era la primera vez que se veía en películas de casas encantadas. En The Haunting apenas se veía esto. No se veía, utilizaba otros recursos de un terror muy psicológico. Esta película tiene las dos facetas. Tiene ese terror psicológico y también ese terror que ya empezaba de más sobrenatural, más de moverse objetos. Hay una escena que realmente es espectacular, que empieza la mesa a moverse, empiezan a saltar objetos encima del físico del tipo este, y es espectacular esa escena. Pero no abusa de esto. Fue la primera que lo introdujo antes de que lo hicieran otras películas, como por ejemplo Poltergeist, ya con un gran presupuesto. Poltergeist lo utilizó muchísimo más, pero esta fue primero, por eso digo que fue pionera en muchos aspectos. Este fue uno de los aspectos, el aspecto sobrenatural, de objetos que se mueven, de lo que es la casa atacando a las personas. Pero sobre todo esto no abusa de ello y tiene un terror muy psicológico, muy en la línea de la película de The Haunting. El terror de aquí es muy psicológico, como también tendría después la película de Amityville. Es un terror absorbente. También aquí es como que la mansión puede incluso dominar o poseer de alguna manera a las personas que se encuentran ahí dentro. Esto lo veríamos también después en The Haunting. Como digo, esta película fue muy referencial a otras películas. Y si bien podremos pensar, ¿no? The Haunting de Amityville fue pues basada en un libro, que a su vez fue basada en ese hecho real que sucedió, pero la manera de mostrar esas especies de como de vamos a decir, de posesión o de dominación de la casa sobre una de las personas que habitan en esa casa, no es igual que la de aquí. Tampoco podríamos decir que Amityville tomara referencia de esta, porque fue muy paulatina esa posesión, ese cambio que va sucediéndole al personaje. Aquí es como más directo, cuando sucede en una de las escenas que ahora comentaré. Pero ya tiene esa referencia, ya hemos visto, antes de verlo en aquella película, ya hemos visto en otra película como una casa, como las entidades que hay en una mansión pueden poseer a una persona, pueden utilizar a una persona, pueden dominar a una persona. La que hace de medium, por ejemplo, también está muy en contacto con los fantasmas, con los espíritus de ese lugar. Oye voces, parece que la guían, le están pidiendo ayuda. Esto también lo toman de The Haunting. Esto fue anteriormente, ya lo vimos en The Haunting. Pues aquí también se utiliza ese recurso. Entonces tiene un terror muy, muy, muy psicológico. Aquí lo que también hacen es separar un poco lo que es la parte sobrenatural, porque tanto la medium, los dos medium, la chica que es la medium mental, como el tipo Roddy McDowell, que es el medium físico, ellos creen en la parte espiritual. Sobre todo ella cree que hay espíritus. Ella cree que todas las personas que han muerto en esa casa, sus espíritus han quedado en esa mansión y están cabreados o necesitan algo y quieren comunicarse con ella, como que le están pidiendo ayuda a ella para conseguir algo.
Eso nos hace referencia a la película de Haunting, pero también tiene una parte que es la parte de la ciencia, de ahí a que haya un físico. La parte en que dice, no, esto no son espíritus, en realidad son energías de las personas que han muerto aquí, han muerto en circunstancias violentas, nosotros tenemos una gran carga energética y entonces toda esa energía se ha quedado acumulada, pero no es una energía que tenga un pensamiento, no es como un espíritu que pueda pensar, como dice ella, puede pensar, puede comunicarse contigo, puede hablar contigo, no, es simplemente una energía bruta, una energía humana que se ha quedado ahí concentrada, entonces esta mansión es como si fuera una batería, está llena de energía, esa energía es la que tú puedes sentir, la que puede mover objetos, la que puede incluso meterse dentro de ti y hacer que hagas cosas que no quieres hacer. Entonces tienen dos opiniones diferentes. El tema de introducir la ciencia dentro de una película de terror lo vimos ya después en Poltergeist, que ahí sí que es verdad que ha tenido una referencia de esta película. Entonces, pues tenemos... es que es espectacular, no sé ni por qué estén a comenzar a hablar, porque es una película realmente... Voy a hacer una parte, como digo, hago siempre, sin spoilers y otra parte con spoilers. O sea, la película visualmente es una pasada. Es una pasada. O sea, los movimientos de cámara, cómo van siguiendo los personajes, cómo van siguiendo las estancias de la mansión, la decoración de la mansión que me parece espectacular, el uso de algunas habitaciones de los colores, algunas tienen las paredes de color verde, otras de color rojo, ese uso de los colores tan propio de tanto del cine de terror gótico inglés como del cine de terror gótico italiano. Quizás este tome más del cine de terror gótico inglés, ya que no tiene una saturación tan potente de color como lo tenían los italianos. Los italianos utilizaban ese colorismo en las estancias de una manera un poco más intensa, un poco más exagerada que la de los ingleses, que era algo más tenue. Pero aquí también se utiliza. Hay una de las partes en la que tenemos a la medium haciendo, le están tomando como las constantes vitales, el físico, y está intentando comunicarse con esos espíritus, en la que vemos unas luces rojas. Ahí, dentro de esa paleta de color rojo, que está todo lo que es la habitación iluminada con un fuerte color rojo, esto ya sí que nos recuerda más a ese cine de terror italiano, al gótico italiano, por ejemplo, de Mario Bava. Tiene también, muchas veces vemos planos de objetos de la mansión en primer plano, ¿no? Como que están muy cerca de la pantalla y los vemos enormes, mientras que vemos a los personajes lejos. Esto te quiere decir de que la mansión es grande, cualquier objeto aquí dentro se come a los personajes. La mansión es un ente vivo que es mucho más grande. Ellos son pequeños, ellos no son nada, los pueden chafar. Esto también tiene mucho que ver con el final de la película. Tanto cuando se habla de las muertes que hubieron en los años 50, como esa referencia de los objetos tan grandes. Luego también parece que la casa te esté vigilando, ya no por esos movimientos de cámara que parece que vayan siguiendo los personajes, sino también por el tema de los objetos. Vemos en un primer plano un objeto que está justo pegado a la pantalla, de una especie como de tetera de esta, pero de plata. Y entonces vemos reflejado lo que es a los personajes reflejado en el reflejo de la plata. Esto es como un guiño de que la mansión tiene ojos, te puede ver. Igual que vemos a los personajes reflejados a veces en los espejos. En la habitación de la medium hay un espejo en la parte de arriba. Hay una escena en la que vemos que está la medium de pie. Parece que la pantalla, que la cámara esté como puesta boca abajo, porque ella está como si estuviera boca abajo, o sea, colgada del techo, como si estuviera andando por el techo. Tú la ves parada y es como si estuviera en el techo. Y luego de repente la cámara sube es como que baja para abajo y ves que en realidad ella está abajo, que lo que tú has visto es el reflejo de ella en el espejo. Esto también se ve otra vez que entran los personajes en la habitación de esta medium, y también tú los ves primero desde arriba. En la otra escena encima está oscuro y tú ves como los personajes como que están en el techo, para que luego la cámara baje y te des cuenta de que están abajo y lo que tú habías visto era el reflejo de ellos en el techo. La mansión te está vigilando, te está viendo a través de los espejos, a través de los reflejos de los objetos. Esos objetos que están muchas veces en primer plano haciendo a los personajes muy pequeños, muy pequeños. La mansión está comiéndose a los personajes, ellos no son nada ni pueden hacer nada en esa mansión. Entonces tenemos aquí también muchas veces cuando andan, es que me encanta esta película. También hay escenas en las que vemos andando, hay una capilla dentro de la mansión. Hay una escena al final de la película en la que entra la mujer del físico a la capilla esta. Cuando abre la verja y la vemos entrar, la cámara está como desde abajo, enfocando desde los pies de la actriz
hasta arriba, ¿no? Como inclinado. Entonces tú ves como los pies muy grandes y ves ese efecto como tridimensional de que ella va andando hacia allí. Esta película, esto nos crea como una especie como de... ¿cómo explicarlo? Crea ese efecto tridimensional, crea como si tú te dirigieras hacia un lugar estrecho. Tú ves la parte de abajo, la cámara está puesta como si estuviera puesta en el suelo. Entonces ves los pies de la actriz, que está muy pegada a la cámara a los pies, los ves muy grandes, lo que son las piernas, y ella como que se va estrechando arriba, lo ves como... No sé explicarlo bien, pero bueno, la ves como que se va alejando, entonces tú ves, como la cámara está en esa posición, lo que hay delante de ella es como que se estrecha. En vez de ser recto, de la habitación ser aquí las paredes, y ella va hacia adelante, al estar la cámara así, tú la ves a ella como desde arriba, es como que va a un lugar como estrecho, como que los ángulos se estrechan por esa posición de la cámara. Y también muchas veces por la lente de la cámara. Aquí en algunas escenas se utiliza el ojo de pez o algo parecido al ojo de pez, pero muchas veces vemos como las imágenes en algunas escenas como un poco abombadas. Y a veces, viendo esa imagen como abombada, poniendo la cámara en diferentes posiciones, pues entonces parece dar la sensación de estrechez. Y esa sensación de estrechez le da como esa tridimensionalidad, de ver el lugar como muy alejado. Te estás acercando como si fuera a una boca, un lugar cerrado, un lugar que no te va a dejar escapar. No te va a dejar escapar, no tienes amplitud. Vas a un lugar estrecho, voy andando y voy como hacia un lugar estrecho, ¿Esto qué significa? Que va a llegar un momento en que me quede ahí atrapado, en que me va a atrapar. No tengo libertad, no tengo espacio, no puedo moverme, no puedo salir corriendo. Voy directamente a la boca del lobo, al lugar que se estrecha, al lugar que me atrapa. La mansión me quiere atraer, me quiere atrapar. Es más, cuando ella va hacia allí, hacia esa capilla que entra y se ve esa escena, como digo, desde abajo, como ella va andando hacia la capilla, ella va escuchando la voz del marido, que le dice, ven, estoy aquí. Ella, ¿dónde está? Estoy aquí. Y ella va para allá. Entonces, visualmente la película es increíble, es muy, muy, muy sugerente, al igual que también lo era de Haunting. Visualmente es una pasada. Como digo, esas escenas a veces que se ven como abombadas, como es un poco pues el rollo este de ojo de pez. No sé si es ojo de pez o una lente parecida, pero se ven algunas escenas abombadas, a veces algunas escenas también desde arriba, planos cenitales. Se ve ahí una escena en la que está la chica corriendo por las escaleras hacia arriba de la mansión, es un plano desde arriba. Está totalmente oscura la estancia, hay una luz abajo, pero cuando va subiendo está oscuro, ¿no? Entonces tú lo ves desde arriba, con esa cámara, como digo, más abombada, entonces ves la imagen como abombado, parece como una pesadilla, es un poco la sensación de pesadilla. Este tipo de imagen así como abombada lo utilizaba mucho Lucio Fulci, o en La Matanza de Texas, Tom Hooper también utilizaba ese tipo de... No era ojo de pez, pero era parecido, se veía la imagen como, no sé, como más abombada o algo así, más redondeada, por decirlo de alguna manera, y parecía una pesadilla. Y aquí igual, aquí ves a la chica desde abajo, vista desde arriba, o sea, como tú la ves, no llega a ser un plano cenital, pero bueno, la ves desde abajo, como va subiendo, va corriendo, desde una parte iluminada hacia una parte oscura, vas hacia la oscuridad, hacia la boca del lobo, hacia lo que te atrapa, viéndolo desde la parte de arriba, con esa imagen como abombada, le da una sensación de pesadilla. Entonces la película tiene unas, visualmente, como digo, es una pasada, tienes esa sensación pesadillesca, de pesadilla, fantasmagórica, muy siniestra, muy tétrica, y escenas terroríficas. Tiene escenas realmente terroríficas. La escena del primer contacto de la medium, que empieza a hablar con una voz de hombre. Ella piensa que se comunica con el hijo de Velasco, pero nadie supo que este hombre tenía un hijo. Entonces piensa, ¿cómo sabes que es el hijo de Velasco? Aquí ha muerto mucha gente, puede ser cualquiera de los espíritus de las personas que están aquí, pero ella está convencida de que es el hijo de Velasco porque se ha comunicado con él y el tipo le ha dicho, yo soy Daniel Velasco, el hijo de Velasco. Y que quiere pedirle ayuda a ella no sabe cómo ayudarle, pero claro, el físico no la cree, el físico cree que es todo materia que ha quedado energía, que ha quedado atrapada en esa mansión. En un principio piensa que esa energía es utilizada por la medium, porque cuando hacen el primer contacto con el más allá, estoy hablando aquí, metiendo el spoiler, he dicho que iba a hacer una parte sin spoiler, y otra con spoiler. Bueno, sin spoilers aquí, visualmente es una pasada, es una película que tiene una gran atmósfera, una gran ambientación. Para mí, como ambientación de Casas Encantadas, la número 1, es una obra maestra del terror absoluta, referencial en cuanto a películas de Casas Encantadas, una auténtica maravilla, recomendadísima al 100%, terrorífica, tiene algunas escenas terroríficas,
una auténtica pasada, recomendadísima al 100%. Y ahora vaya a la parte con spoilers. Bueno, está en el primer contacto que hace la medium con uno de los espíritus, que precisamente ella dice que es este tal Daniel Velasco, hijo del dueño de la mansión, del tal Velasco este. Hay unos objetos que se mueven, ¿no? Y entonces dice el físico, ¿cómo ella ha podido hacer que esos espíritus muevan esos objetos cuando ella no es una medium física? Entonces piensa, a lo mejor ha sido el físico sin querer, que esos espíritus lo han manejado sin que él lo supiera, y ha movido esos objetos a través de él, como utilizando esa energía de él para poder mover esos objetos. Sin embargo, él dice que no, que ha sido la medium mental. O sea, el físico piensa de que, primero, piensa que esas entidades, no, más bien esas energías que hay ahí, es como que ella está utilizando esas energías para mover objetos, para atacar a este físico. Es decir, ella tiene un don, él piensa, quizás ella piensa que es una medium mental, cuando realmente es una medium física, porque realmente él no cree mucho en los medium mentales. Él piensa de que no hay entidades, espíritus que puedan comunicarse contigo, que puedan hablar, todo es energía. Ha muerto un montón de gente y toda la energía que estaban en sus cuerpos al morir de manera violenta se ha quedado esa energía concentrada en la casa. Entonces es energía. Y ella tiene un don, estos mediums, al igual que el medium físico, ella también es medium, tiene un don, ya no de comunicarse con esos espíritus, sino tiene un don de poder manejar esas energías. Entonces él piensa de que ella, como le tiene rabia a él, porque tienen dos opiniones diferentes, él piensa que es energía, que no hay espíritus, que no hay ninguna mente pensante en ese edificio, cuando ella piensa de que sí que hay muchos espíritus, de que uno de ellos, que es Daniel Velasco, se está comunicando con ella, pidiéndole ayuda porque necesita algo. Ella piensa que esto es real. Son dos opiniones diferentes. Entonces ella, como para atacarle a él, es como que utiliza esa energía, incluso sin querer, porque tiene ese don, utiliza esa energía un poco para mover objetos y atacarlo a él. Una especie como de telequinesis, ¿no? Podríamos decir. Entonces tienen dos opiniones diferentes. Ella al final encuentra un cadáver en el sótano de la mansión, en una especie de compuerta secreta, encuentra un cadáver atado. Uno de los cadáveres de las personas que sacrificó este tipo, de la matanza que hacía este tipo en esa mansión, pues encuentra a uno de los cadáveres atado. Entonces piensa ella, está segura de que ese cadáver es el de Daniel Velasco. Y le dan una sepultura, le dan un entierro. Sin embargo, se supone que eso es lo que le pedía. Le pedía que quería que su alma descansara en paz. Fue asesinado, mató a su propio hijo, junto con todas las personas que el del tipo, pues no sé cómo se cargaría tantas personas, pues igual aprovecharía cuando estaban todas bebidas, drogadas o con ayuda de sirvientes, mataría a todas esas personas. Entonces, claro, ahí hay un montón de almas en pena que necesitan ser enterradas, pero la que le pide ayuda a ella, a la medium, es este Daniel Velasco. Una vez está enterrado, su alma se supone que descansará y cesará ya de haber fenómenos sobrenaturales en la casa, por lo menos de parte de Velasco, del hijo de Daniel Velasco. Sin embargo, ella aún sigue estando dentro, comunicándose con este Daniel Velasco. Entonces le dice, ¿por qué? Si ya he hecho lo que necesitabas para estar en paz, si ya te he enterrado, tu alma debe descansar en paz, ya no está atrapada en esta mansión, ya puede viajar al otro mundo. Sin embargo, ¿por qué aún estás atormentándome? ¿Por qué aún estás comunicándote conmigo? También tiene algo curioso al principio de la película, que tiene bastante que ver y te da cierta pista de lo que sucede al final, es que al principio ella oye como una voz que le comunica algo, cuando al principio de entrar en la mansión. Y ella averigua de un lugar de la mansión que hay como un gramófono con una grabación del Daniel Velasco diciendo que cuando él estuviera muerto aún estaría allí y que se podría comunicar con todas las personas que entraran en esa mansión. Pero ella, antes de poner esa grabación, ya sabía dónde estaba. Una voz le dijo que fuera hacia allí y de que pusiera esta grabación para que lo escucharan las demás personas que no se podían comunicar con los espíritus, como si ella la utilizó a ella para enseñarle dónde estaba este gramófono para que se lo pusiera a los demás. Como digo, esto al final tiene una respuesta. Luego también vemos de que ella se comunica con este Daniel Velasco, pero de que aparte hay más espíritus. Recordemos que ha muerto mucha gente en esa mansión. Y hay uno de los espíritus que posee a la mujer del físico y hace que tenga deseos sexuales con el físico interpretado por Roddy McDowall. Puede ser el espíritu de una de las mujeres que iban allí a realizar orgías. Pero esto sucede después de que ella esté por la noche en la cama, otra escena que me parece fascinante, que se ve el reflejo de unas figuras, hay unas figuras como de dos tipos que están como luchando. Y esa figura se ve reflejada, la sombra, en lo que es en el techo. Y ella de repente ve en el techo esas dos figuras que están
empezando como a hacer el amor. Están empezando, no están peleando, se ve esas dos sombras como que están haciendo el amor. Entonces se levanta y va a la biblioteca que está en la habitación y ve un libro que trata sobre el tema de la sexualidad, pero con entidades con espiritual, podríamos decirlo, ¿no? Con entes, un poco lo que luego veríamos que también el ente, la película del ente, tiene una referencia a esta película. Pues ve un libro que trata sobre eso, sobre cómo relaciones sexuales de personas humanas con espíritus, con entidades invisibles. Y a partir de ahí es como que es poseída por uno de los espíritus de la mansión. Podemos pensar que por el espíritu de alguna de las mujeres que iban ahí a realizar orgías, que después sería sacrificada, e intenta ligarse a este físico. Sucede en 2 ocasiones. Bueno, simplemente es una escena de seducción, pero crea una tensión. Como digo, tiene escenas de terror realmente fascinantes. Crea una tensión, la cara que pone, las interpretaciones de esta película que son increíbles, Simplemente la cara, la tipa sudando, la cara riéndose, cara intentando seducirlo, de verdad que es magistral, porque crea una tensión, pero una tensión brutal en una escena de seducción. Y la primera vez, cuando baja ella por las escaleras con un camisón blanco, baja en oscuridad, en las sombras, y es como un fantasma. Y como que la casa te va ofreciendo, te va tentando, va a tentar al físico. Va saliendo de la oscuridad con ese camisón que, como digo, parece un fantasma. Tiene escenas muy fantasmales, esta película es muy fantasmagórica. Parece que la cámara siempre está puesta en algún escondida entre la mansión, ¿no? Como que la mansión siempre está mirando a los personajes. Entonces sale de entre las sombras, se va descubriendo la cara y vas viendo de entre la oscuridad de las sombras la belleza que te va a seducir, la belleza que te va a atrapar, que quiere hacer algo contigo, que quiere manejarte, que quiere manejar a este físico. Que el físico siempre intenta estar apartado de todo, no meterse en ningún problema, no ponerse en contacto con ninguna de esas entidades, porque no quiere que le pase nada. Él quiere que pase la semana, cobrar y se acabó. Luego también, otra escena también, brutal. Esta es de la medium, que está en la habitación y de repente se levanta y se ve todo oscuro, pero una luz que ilumina la parte de los ojos. La parte de los ojos está iluminada, ¿no? Esas escenas que son fascinantes. Eso, por ejemplo, era muy utilizado en las películas de terror de la Universal. Como digo, tienen muchas escenas y muchos elementos que recuerdan a ese clasicismo de ese cine de terror de la Universal, o el cine de terror de la Hammer, pero luego también tira a ese cine de terror moderno. Sobre todo, por ejemplo, cuando el físico lleva una máquina que se supone que es una máquina que va a invertir la energía de esa mansión. Es como que va a limpiarla. Es una manera de exorcizar la mansión, pero de una manera científica. Esto, como ya vimos en Poltergeist, como también iban personas a estudiar los fenómenos sobrenaturales, pero eran físicos, ¿no? Había una medium interpretada por Zelda Rubinstein, pero estaban los científicos que decían, pues bueno, esto es un campo magnético, esto es una entidad que podemos controlarla con unos medidores de frecuencia. Pues aquí lo mismo. Entonces piensa, toda esa energía puede ser revertida con esta máquina, y entonces es como los exorcismos que hacían en las películas de la Hammer cuando tenían que, por ejemplo, exorcizar el castillo del conde Drácula. Pero aquí ya vamos a una parte científica, ya a una parte más moderna. Esta máquina va a invertir la polaridad que existe, ese magnetismo, esas fuerzas, toda esa energía que está concentrada en esta mansión, y una vez esa energía sea revertida, desaparecerá y se quedará la mansión limpia. Al final no le va a dar la respuesta que quiere el anciano, porque el anciano quiere saber si había vida detrás de la muerte, y es que no. La respuesta del físico es que no hay vida detrás de la muerte, que todo solamente es energía. Entonces lleva esa máquina ahí para revertir, ¿no?, lo que es la energía de esa mansión y eliminarla. Antes de, es que se me pasan algunas cosas. Antes de esto hay otra escena. Antes de encontrar la medium, el cadáver de este tal Daniel Velasco, ella le pide que qué puede hacer para ayudarle a este espíritu, y el espíritu quiere que le ame, dice, ámame, quiere hacer el amor con ella. De ahí vemos el libro de relaciones de entidades invisibles con personas humanas, y tiene una relación sexual con ella, también una escena bastante intensa. Esto está tomado lo tomó la película del Ente. La película del Ente, vamos, es que ha tomado
lo que es esta escena, ¿no? Y esta referencia, aunque también está basada en un supuesto hecho real, pero lo que es la escena de santidad haciendo el amor con ella, en este caso es diferente porque es consentido, no es como la película del Ente, que era una violación, pero está claramente referenciado de esta película. O sea, ha tenido muchas referencias a Poltergeist, referencias a Amityville, referencias de esta película en esas películas. Tenemos el Ente, Poltergeist y Amityville han tomado elementos de esta película. Incluso Pesadilla Diabólica de Dan Curtis, que es posterior a esta película, también ha tomado elementos de esta película. Por eso digo que tanto The Haunting como esta película son muy referenciales en cuanto al cine de terror de Casas Encantadas. Son muy, muy referenciales. Se han tomado muchos elementos de esta película. La Medium también hay una escena en que la ataca un gato. Vemos un gato negro también que va paseándose por toda la mansión. También parece que hay un momento en que esa entidad, una de las entidades sobrenaturales que hay en esa mansión, posee al gato para que la ataque a ella. Una escena también muy, muy terrorífica y muy intensa. Escena que es parodiada en la película de Scary Movie 2. O sea, esta película es una película de culto que también ha tenido, pues como todas las películas de culto, pues su parodia. Luego también otra escena, es que me pongo a hablar de escena por escena y es que no pararía. Hay otra escena que ve ella en lo que es la ducha como una sombra, pero parece como una sombra de una mujer, también quizás sea un homenaje a Psicosis, una sombra como de una mujer así como despeinada, pero parece una sombra como muy, 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 muy fantasmagórica, como de una mujer que no parece humana y de repente ve caer sangre saliendo del agua de la ducha, y cuando abre lo que es la mampara de la ducha se ve al gato negro que previamente le había atacado a ella muerto, sangrando. Puede ser que a lo mejor ella también haya sido inducida, poseída por alguno de estos espíritus de la mansión y haya matado al gato. Y entonces, bueno, para resumir ya, al final se supone que la mansión ha sido totalmente eliminado, se ha eliminado toda esa energía de esa mansión, ha quedado limpia, ya no pasa nada. Antes la medium ha muerto en la capilla, ha caído la cruz, cae una cruz de Cristo llena de telarañas, fascinante, cae la cruz encima de ella se ve ahí levantándose, la iluminación esa con la cruz encima, vamos, una belleza visual también, tiene algunas escenas de gran belleza visual, se levanta, así medio levantándose el cuerpo, la cruz encima de ella, una especie como de luz, que parece como una luz angelical, ¿no? Una cruz encima, y tienes como una luz blanca angelical cuando ha pasado algo malo, ha muerto ella, chafada por esa cruz, chafada por Cristo. Entonces ella de repente ahí como que comprende, esa luz significa que ha comprendido y con su sangre, la sangre como la sangre de Cristo, quiere dar un mensaje. Cristo con su sangre murió por nosotros, quería darnos un mensaje, ella también quiere dar un mensaje con su sangre, escribiéndolo en la cruz. El mensaje de lo que está sucediendo en la mansión, pero no le da tiempo a terminar el mensaje. Como ella lo sabe, ella lo reduce en una B, con un círculo. Al final de la película, cuando parece que todo ha terminado, que la mansión está bien, no. Tenemos un giro final en el cual sucede otro fenómeno sobrenatural, que muere este físico. El físico, que pensábamos que no iba a morir, que iba a ser el protagonista principal, muere, quedando como protagonista principal al medium, a Roddy McDowall, que al final va a tomar parte. Decía que no iba a tomar parte en el asunto, pero al final ya no puede consentir que haya más muertes y descubre la verdad. Cuando la ve escrita con sangre en el círculo de sangre que ha escrito la medium en esa cruz, descubre la verdad. En realidad, ambos, el físico y la medium, tenían parte de verdad, pero la verdad total la descubrió este medium. Roddy McDowall descubrió la verdad. La verdad era de que este tipo no había ningún espíritu. Todas esas entidades que pensaban que estaban en la mansión era el mismo. Solamente había un Velasco, la B de Velasco, no con V. Aquí en España es Velasco, como Concha Velasco con V, allí es con B, Velasco. Solamente había un Velasco, no había ningún Daniel Velasco. Ese cadáver que encontró la medium en el sótano era el cadáver de alguna de las personas que sacrificó, que no encontraron. Estaba ahí en una compuerta, escondido en una cámara secreta en el sótano, y no lo encontraron, por lo tanto estaba ahí podrido. Pero este tipo, el único espíritu que había ahí era el espíritu del Emeret Velasco, del dueño de la mansión. Y él se hacía pasar por el tal Daniel Velasco, como que era el hijo de Velasco, pidiéndole ayuda a la medium.
se hacía pasar por otras entidades sobrenaturales, porque ella dice, noto muchas presencias de todas las personas que sacrificaron, se hacía pasar por todas esas presencias, pero solamente había una presencia, solamente había ese espíritu, que la estaba engañando a la medium, que los engañó a todos. ¿Qué pasa? Que cuando vemos, como digo, de las pistas, el libro de las relaciones sexuales entre entidades sobrenaturales, entre espíritus con personas reales, ese libro lo estudió este Velasco para saber cuando muriera si podía tener relaciones sexuales con personas humanas. De ahí a que le pidiera tener relaciones con la medium, y de ahí a que pudiera tener relaciones con la medium. También de ahí que pudiera poseer también a esta otra mujer para intentar camelarse a este físico. ¿Por qué quería camelárselo? Seguramente para matarlo, porque sabía de que él no iba a hacer ningún contacto, no iba a hacer caso a ninguno de los espíritus y no le iba a pasar nada. Pero él quería también acabar con él, ya que no pudo hacerlo en los años 50, quería hacerlo ahora. Por lo tanto, utilizó a esta mujer poseyéndola para seducirlo e intentar matarlo o que tuviera algún accidente. Entonces te va dando pistas de por qué el tipo era un estudioso del más allá, porque él quería después de morir que su espíritu se conservara en esa mansión. Él sabía de que los espíritus son energía, como decía el físico, pero es una energía que también piensa, como decía la medium, esta medium mental. Entonces él, para que su carga energética no fuera eliminada, como este tipo hizo con esa máquina que eliminó lo que es la energía de esa mansión, la eliminó en todos los lugares. Pero ¿por qué aún quedó el espíritu de Velasco en un lugar? Porque aún tenía fuerza en un lugar de la mansión para matar a este físico. Porque detrás de la capilla hay como una especie también de un muro, que hay una sala secreta escondida detrás de la capilla. Cuando tiran ese muro y entran a esa sala, se encuentran con el cadáver de Velasco totalmente conservado, ha cubierto de acero, creo que era acero, todo lo que es una habitación, para que su energía y su cuerpo quedaran conservados. No está disecado, no está embalsamado. O sea, el tipo es su cuerpo que ha quedado conservado durante siglos. Pero también no solamente ha quedado su cuerpo, sino su energía. Debido a esa habitación especial que ha hecho, reforzada pues con acero, no sé qué más, esa habitación reforzada, él es un estudioso de lo sobrenatural, ha conservado tanto su cuerpo físico como su energía, como su forma espiritual, como su vida espiritual. Por lo tanto, ha podido con esa máquina eliminar toda la energía que había en toda la casa, que era la energía de Velasco, sí, pero en esa parte no, porque en esa parte estaba el escondido. Por eso aún quedaba energía para matar al físico, para que no pudieran seguir averiguando y encontrar esta sala y eliminar la energía de esta sala, que es lo que hace al final este medium. Al final los únicos supervivientes son este medium, interpretado por Roddy McDowell, y la mujer del físico. El tipo también, como digo, las pistas que te da de los objetos, de ver la mansión tan grande, de ver a los personajes tan pequeños, de esos objetos tan grandes que parece que se comen a los personajes que los vemos pequeños, de que los accidentes que pasaron en los años 50 fueran una persona que se quedó sin piernas, otro que se quedó parapléjico, otro que se quedó inválido. Las dos muertes que hemos tenido, la de la medium, le cae la cruz encima de ella chafándole las piernas. El tipo está muerto, como todo clavado como con velas, pero también tiene las piernas rotas. Siempre ataca las piernas. El tipo le llamaban el gigante, pero sin embargo no salía de su casa. Solamente recibía visitas que jamás volvían a salir porque eran sacrificadas. El tipo era un enano, el tipo era muy pequeño. El tipo embalsamado en realidad está interpretado por el actor creo que es... no me acuerdo ahora el nombre. Era el que interpretaba a Alfred en las películas de Batman de Tim Burton. Pues David Howch o John Gouch o algo así. No lo recuerdo bien. El caso es que aquí solamente hace esa aparición. Aparición hace pues, del tipo este que está totalmente ahí, como si estuviera embalsamado. Su cuerpo está conservado. Y cuando le rompe el pantalón, ve que tiene las dos piernas que son piernas postizas. Él mismo estaba tan acomplejado de su estatura, de verse tan pequeño, que él mismo hizo que le cortaran las piernas y que le pusieran dos piernas postizas para parecer más alto, para parecer más grande. Y él mismo hizo correr el rumor de que le llamaban el gigante, y todas las personas que entraban en la mansión, él odiaba de que todo el mundo se enterara de su pequeña estatura. Por lo tanto, hacía esos sacrificios para que jamás nadie saliera, para que jamás nadie pudiera decir la estatura real que tenía él.
para que todo el mundo creyera que era un gigante, que era un tipo poderoso. Y cuando él murió, él, estando muerto, quería ser un tipo poderoso, que su energía fuera grande, fuera inmensa, que todos fueran pequeños comparados con él. Ya que no he podido ser grande estando vivo, voy a ser grande estando muerto. Aparte de que el tipo era un demente, como ya hemos dicho, pues hacía sacrificios, mataba, porque también el tipo estaba colgado. El tipo era un drogadicto, borracho, un vicioso, hacía orgías, sacrificios, porque le daba la gana, pero también porque tenía un gran complejo de inferioridad, un complejo que supló estando muerto, haciéndose grande, estando toda esa energía en esa mansión, siendo él parte de esa mansión, parte de una estructura enorme, gigante y viva. Película fascinante, voy a parar ya que llevo casi una hora y no quiero que se corte el vídeo, pero bueno, me tiraría más tiempo hablando de estas grandes películas porque son auténticas joyas. Una auténtica maravilla, obra maestra del terror, de las mejores películas de casas encantadas de la historia, totalmente referencial para las películas de casas encantadas posteriores. Y una auténtica maravilla que recomiendo al 100%. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.